bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de esta tercera jornada del Patagonia Media Festival, el primer festival de cine de la Patagonia. Estamos, como bien decíamos, retomando la transmisión porque continuamos con el ciclo de charlas. Vamos a ahondar un cachito en esta charla que está a cargo de Acción Mujeres en el Cine, que lleva por título Pensar el audiovisual federal con perspectiva de género. Y contamos un poquito de qué se trata previo a presentar a las expositoras. Desde hace algunos años la cuestión de las políticas públicas transversalizadas por una perspectiva de género feminista, diversa y federal viene desarrollándose como pedido de las distintas colectivas de mujeres y disidencias debido a la gran desigualdad existente en la industria audiovisual argentina. La mesa Pensar el audiovisual federal con perspectiva de género propone conversar sobre estos tópicos. Quienes van a estar a cargo de estas charlas son Mónica Muñoz, productora ejecutiva, directora y profesora de la licenciatura de Arte Audiovisual de la UNRN, Susana Nieri, realizadora y productora audiovisual feminista de Córdoba, Lorena Josami de la RAD Región NOA y Marisa Hassan, productora audiovisual de la provincia de Misiones. Va a moderar la señorita Ileana Mindurri Cogley, así que los dejamos que disfruten de esta charla. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me parece que como modo de introducción podemos empezar con que las expositoras nos cuenten un poco sobre su trayectoria en el audiovisual y si pueden identificar cuáles fueron como los principales obstáculos teniendo en cuenta que son todas mujeres y cómo ven a la industria hoy en día en este tema. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Mónica, creo que, bueno, puedo arrancar yo. Lo más difícil es llegar acá. Llegar acá para mí hoy fue como tomarme un bondi desde Congreso hasta San Isidro y llegar tarde. O desde Bolsón a Cholila y llegar tarde también. Me imagino que cada compañera de su provincia tendrá así como un lugar lejano al que tenés que ir en bondi y nunca llegás a la hora que tenés que llegar. Bueno, eso fue lo que más me costó hoy. Pero después, respecto a la trayectoria, ¿no? de cada uno de los lugares, yo estoy en la Patagonia, soy patagónica, me fui a estudiar a Buenos Aires, porque bueno, no tenía ninguna posibilidad de estudiar en mi región en los 90. Entonces, uno en ese momento, en los 90 había que abandonar el lugar en el que estabas, y teníamos que ir a estudiar sí o sí a Buenos Aires. No sé si es el resto del caso de las otras compas en Córdoba, pero, o en otros lugares, pero en general desde la Patagonia no había esa posibilidad. Entonces, quizás el desarrollo del audiovisual con perspectiva de género en el territorio de la Patagonia estuvo como muy abandonado durante mucho tiempo porque ni siquiera habitábamos ese territorio. Recién quienes nos fuimos a estudiar y después decidimos que no queríamos esto de tener que trabajar y tener que trabajar sí o sí en Buenos Aires, porque no hay opción, ¿no? Esto, digamos, poniendo por ahí un poco el foco en lo federal, que es uno de los temas que nos convoca. Primero romper esa idea, ¿no? De la idea de decir, ¿por qué si yo soy de otro lado tengo que sí o sí quedarme a trabajar acá? Hay una decisión en un momento de volver al territorio con una idea firme de decir, bueno, yo soy de la Patagonia y yo quiero vivir, trabajar, producir en la Patagonia. Y después, un poquito más adelante, con el paso del tiempo y los nuevos sentidos que fueron surgiendo a partir de los distintos movimientos feministas en el audiovisual, recién ahí empezamos a tomar conciencia tal vez del recorrido difícil que habíamos hecho cada una en su región, ¿no? Pero bueno, se está armando. Creo que ahora, digamos, se está armando. Lo federal es algo que desde hace muchos años que se pelea, las chicas lo deben saber, Marisa, Susana, Lore, que no es ahora que empezamos a pelear la batalla federal, sino que venimos hace por lo menos 20, 30 años nosotras con esa idea.
La perspectiva de género se suma, digamos, a redoblar el esfuerzo, porque no solo queremos que sea federal, sino que además que queremos que esté atravesada por la perspectiva de género. Y eso, bueno, cuesta el doble, ¿no? Le doy la palabra a Susana. ¿Susana? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, estas compañeras muy queridas que habitamos otros territorios también. Bueno, yo estudié cine, yo soy cordobesa, estudié primero fotografía en la gran Escuela de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo, una escuela muy querida. Y de allí, después de varios movimientos de idas y vueltas, terminé estudiando cine en la ENERC, en Buenos Aires. Hice la especialidad de dirección de fotografía, pero la particularidad de esa escuela en ese momento, principios de los 2000, digo en ese momento porque sinceramente no tengo idea cuál es el plan de estudio actual, en ese momento tenía una impronta muy fuerte el área documental. Entonces, yo siempre digo que yo nací al feminismo de la mano de mis documentales, no fue al revés. O sea, no es que estudié, me hice feminista, leí, no. Hice El toro por las astas y con esa película me hice feminista y documentalista. Entonces, y es interesante porque la construcción personal fue de una manera muy autodidacta, y marcó en mi vida como realizadora, como productora, como directora, bueno, esta decisión de hacer películas que visibilicen las temáticas de las violencias contra las mujeres. Y bueno, ya tengo 3 largometrajes hechos en estos 15 años desde que empecé con El Toro, allá en el 2006, hasta ahora que, bueno, que pude este año estrenar mi tercer documental, Gotas de Lluvia, en Cinear, por lo que todas sabemos que no hubo salas, así que fue una experiencia realmente para mí muy positiva, porque en este año pandémico en el que nuestra industria ha sufrido tanto, nuestro sector está tan absolutamente golpeado y sin vistas de ningún tipo de solución, porque estamos como todos muy como en suspenso, está todo como muy en suspenso. Por lo tanto, celebro el haber podido estrenar el documental en Cinear, y celebro sobre todo la militancia y el activismo de nuestras organizaciones de mujeres cineastas que yo creo que a partir del año 2015, con ese grito que fue Ni Una Menos, no solamente se gritó contra las violencias de género, sino que también fue un grito que nos despertó a todas. Porque como decía recién Moni, no es que la cuestión federal o la cuestión feminista nace con Ni Una Menos, sino porque por supuesto que hay una larga genealogía en los feminismos de Argentina y del mundo, pero sin embargo, sí, Ni Una Menos marca un hito, un momento histórico en el que nos despierta y nos hace unirnos, porque nosotros las mujeres vinculadas a la industria audiovisual, al mundo audiovisual, existíamos, pero no estábamos como agrupadas, y creo que esa potencia viene de la mano de Ni Una Menos, ¿no? Que nos impulsa y nos hace como despertar. Yo quería compartir digo esto como para presentarme quién soy, dónde estoy. Yo vivo en Córdoba, en la provincia de Córdoba, al sureste. He andado por muchos lados, trabajé en el Instituto Nacional de Cine, trabajé en la Secretaría de Cultura de Río Negro. Tengo un largo recorrido, no solo como realizadora, sino también en mi vida institucional. Y por eso está bueno poder participar de estos encuentros en donde hoy la FF, como decimos nosotras, lo federal y la perspectiva federal y la perspectiva feminista se hace como urgente. Y se hace como urgente porque hay en relación al cine de mujeres y de las diversidades, hay una deuda que tiene el Estado, histórica con nosotras. Porque las desigualdades en la industria cinematográfica,
es volverla a decir ya medio que la conocemos todos, digamos. De cada 10 películas que se estrenan, 8 son dirigidas por varones, 2 dirigidas por mujeres, ¿no? Entonces digo, si nosotros trasladamos esos números al resto de la industria, las compañeras acá me pueden también aportar, saber qué pasa en los distintos ámbitos estos, ¿no? Entonces sí es muy importante, creo, que los festivales, que los espacios armen este tipo de mesas, porque además estamos trabajando todas en las provincias y recién Lorena contaba cuál es la realidad de Santiago del Estero, por supuesto que es muy diferente a la realidad de Córdoba o a la realidad de Misiones, que tanto Córdoba como Misiones ya tienen su ley de cine, tienen en Córdoba el polo audiovisual, en donde hay una industria provincial que ya funciona hace 3, 4 años. No, por supuesto que no son las mismas realidades, y por eso es tan interesante que podamos reunirnos aquí en una mesa en donde podamos como mostrar al menos regionalmente lo que está pasando. Quiero cerrar esta primera exposición con les quiero leer algo porque estoy haciendo en este momento el doctorado en estudios de género y mi tesis justamente tiene que ver con el estudio de la situación de las mujeres en la industria cinematográfica argentina en la última década, 2010-2020. Entonces, haciendo muchas lecturas que obviamente, como comprenderán, estoy haciendo, quiero leerles un pequeño párrafo de un artículo que saca Paula Iadevito de la UBA, que dice: el hecho de concebir al cine como medio y o dispositivo supone forjarlo como un terreno óptimo para el rastreo de las representaciones culturales de los sujetos, las identidades y las subjetividades generizadas. Creo que esta frase nos ubica en lo que nosotras como mujeres y como diversidades, la tarea que tenemos por delante, ¿sí? Disputar no solo los recursos públicos, sino disputar también los sentidos. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra, no sé, a Lorena, a Marisa. Bueno, gracias. Gracias, Susana, por tu exposición bastante clara para contextualizar todo esto que nos compete y que nos convoca hoy. Bueno, en mi caso soy de Santiago del Estero, también realizadora audiovisual de hace muchos años y participé en diversos espacios de construcción de federales, tanto provinciales como nacionales, ¿no? Y también regionales. Y vengo colaborando con la difusión y el fomento del audiovisual en la provincia hace muchísimos años, siempre desde Santiago del Estero, así también pensando en lo que comentaba Mónica con respecto a las posibilidades de formación que tenemos a veces desde lugares que están muy lejos de los centros de producción o donde están los centros formativos, como en Santiago nos pasa parecido, de que por ahí la posibilidad de ir a estudiar a Buenos Aires es compleja en muchos sentidos. Yo me formé en Santiago y también es como que empecé un trayecto formativo que tenía mucho que ver con los espacios de formación de los talleres, las capacitaciones que se iban generando a partir del fomento o de las iniciativas de otras organizaciones que iban propiciando espacios de formación para que tengamos un poco más de acceso a las capacitaciones. O sea que mucha de mi capacitación, más allá de que, bueno, soy licenciada en Comunicación Social y Técnica en Producción Audiovisual por la Universidad de Santiago del Estero, y ahora soy docente y también estoy haciendo una maestría en Comunicación Audiovisual, pero digamos que siempre me siento más que mi camino tuvo que ver con la producción, con la realización y con la formación desde informal, ¿no? Hay un micrófono abierto ahí que por ahí está entrando. Entonces, bueno, también valorar la formación desde los espacios informales, ¿no? Que muchas tenemos y que también tienen que ver con la experiencia y con las particularidades que tiene cada provincia y cada región en cuanto a acceso a la capacitación o acceso en general. Por otro lado, bueno, lo que tiene que ver con el feminismo,
siento que también está vinculado a una cierta sensibilidad que de alguna manera tenía yo en mi práctica, o ciertas formas de situaciones de cuestionarme algunas cosas desde que era muy chica. Sé que siento eso de tener esa mirada. Y también, bueno, después a partir del estudio, ¿no? De acercarme a eso desde lo académico y desde la organización, de participar de espacios de reflexión y discusión sobre el tema. Pienso que hablando de la cuestión de lo federal y del feminismo, el transfeminismo, todo lo que tiene que ver con quizás incluir también esta diversidad en el mapa de nuestras producciones, que también está muy ligado a esto de la identidad que decían, ¿no? De los puntos de vista, cómo construirnos como sujetos políticos y también cómo construirnos como aquellos que representamos a un otro, y que estos que representan al otro siempre sean de varones, o siempre sean las mismas personas, genera una cierta hegemonía en los discursos. Entonces quizás romper esas hegemonías tiene que ver con poder filmar desde otras miradas, desde otras perspectivas, desde otras geografías, y también pensando en la diversidad de género y en la diversidad y de otras disidencias, en la participación, en la mirada, ¿no? Que el punto de vista tanto desde la instancia de producción pueda también incorporarse, ¿no? Nuestra mirada, y desde la circulación de los discursos también, ¿no? Porque pensemos un poco en cómo, bueno, ahí Susana mencionaba las estadísticas de la cantidad de películas que están dirigidas por varones y películas que están dirigidas por mujeres, y también vemos ahí qué es lo que llega a la pantalla, qué es lo que circula, qué pasa con las plataformas mainstream, y en estas plataformas, qué pasa con las series, porque ahora es casi todo serie, ¿no? El cine, el documental está quedando como relegado a otros espacios, y lo comercial y lo que vende es la serie. Entonces es como el nuevo formato que se impone, y si nos ponemos a pensar en los contenidos que estas plataformas proponen, hay que pensar realmente cuántas series realmente incorporan una mirada de personajes diversos, cuántas tienen personajes racializados, o hay miradas de otros tipos de construcciones de otros personajes que no sean los hegemónicos. Y bueno, también ahí hay un gran porcentaje de una mirada que no siempre incorpora todas las visiones, ¿no? O también está de alguna manera hegemonizada, y pensar en cambiar este paradigma y poder incluir otros puntos de vista desde las regiones, desde nuestras provincias, que bueno, no es lo mismo filmar desde la Patagonia como Moni o Susana, que también anduvo en la Patagonia y en el centro, Marisa, que filma del NEA. Son miradas completamente diferentes, y también cambia el punto de vista si de acuerdo a si está filmada por una mujer, otras disidencias, o una persona que proviene de ese mismo lugar. O sea, siempre hay una cierta violencia en la representación, en la medida de que el que puede representar es el que representa al otro. Entonces, bueno, dar esas posibilidades de representación a todos, me parece que por ahí iría un poquito la discusión. Bueno, no sé, quizás podríamos empezar a pensar en estrategias, ¿no? Para que la circulación de sentidos empiece a no ser tan unidireccional. Bueno, no sé si sigue Marisa con su presentación. Bueno, buenas tardes, compañeros. Gracias al equipo que concretó el Patagonia Media Festival y que nos da este espacio, ¿no? Encontrarnos acá cobra mucho sentido. Hablábamos en el grupo que tenemos de Enlace Federal en Mujeres Acción del Cine, ¿no? Siempre con esta cuestión tan generosa que se generan en estos espacios, de cómo conformábamos esta mesa. Y yo quiero abordar así como algunos puntos centrales, ¿no? Desde la perspectiva, bueno,
Susana, Lore, Moni dieron ya una intro, contar brevemente cómo empiezo accidentadamente en el mundo audiovisual. Yo estoy formada en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, me formé como comunicadora social. Volví a Posadas, empecé a trabajar y me dedicaba a las comunicaciones. De hecho, en la empresa familiar que constituimos, yo me encargaba de las comunicaciones. Allá por el 2005 emprendemos nuestro primer largometraje de ficción en 35 milímetros aquí en Misiones, a 1000 kilómetros de Buenos Aires, mandando el fílmico todos los días, bueno, todo lo que implica. Y a partir de una mala experiencia con podemos decir, 85% de técnicos que no eran de Misiones, porque nada, la cosa era muy incipiente. Tuvimos una mala experiencia con personas que conformaban el equipo de producción, y mi marido, mi compañero, mi socio, me dice, bueno, estamos aquí, ¿te animás? Claro, me animo. Y de ahí empecé con la producción audiovisual, y nunca más, digo, me atrapó, ¿no? Me atrapó, es muy difícil salirse. Y ligado a esto de la producción audiovisual, siempre tuvimos una tradición muy fuerte que tiene que ver con la militancia, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esa cuestión de contar historias y de ocupar espacios, ¿no? Yo hablo desde mi pertenencia a Acción Mujeres del Cine, y también hablo desde la Federación Audiovisual Argentina, la FABA, que me toca presidir, y que transversalizan su conformación estos dos ejes, lo federal y la perspectiva de género, ¿no? Nosotros vamos siempre en las acciones que proponemos con la visión puesta, el foco puesto en la paridad federal y en la paridad de género para todo lo que tenga que ver con políticas públicas. Y acá quiero ir sobre este punto de la importancia, ¿no? del sector organizado, de confluir en estos espacios, porque ya hay algo de lo que no se vuelve más, ¿no? Y que es esto que se instaló en estos últimos años y que nos permite revisarnos, deconstruirnos, incorporar miradas y visiones y reflexiones que antes no teníamos. Entonces la importancia, digo, de ocupar estos espacios de militancia y de construcción hacen que esta cuestión se fortalezca, llegue a más personas. Nosotros desde la FABA venimos haciendo un camino federal, entendiendo que la fortaleza está en eso, ¿no? En cómo cada región tiene sus particularidades, y en cada región, cada provincia, ¿no? Sus particularidades de producción, de perspectivas, de miradas, y cómo en ese ensamble de poder pensarnos desde las bases, desde las necesidades que tenemos, para desde ahí construir la política pública, creo que es lo fundamental. Y en eso la importancia, ¿no? de ocupar los espacios, es decir, bueno, se generan estos espacios en los festivales súper potentes como puntos de confluencia del sector, no solo para acceder a los contenidos que se producen, sino para permitirnos encontrarnos en estos espacios, ¿no? Y así como tenemos esta responsabilidad y esta pasión por ocupar los espacios, también la responsabilidad de producir contenidos, de tener la mirada, ¿no? Puesta en estos ejes, ¿no? Y cosas, digo, que no sé, que hay cuestiones, conquistas que no se vuelven más atrás. Y nosotros hace muy poquito tiempo, desde la FABA, hemos firmado un convenio con SAGAI para trabajar fuertemente sobre la erradicación de las violencias en los espacios laborales del audiovisual, y cómo desde cada una de las acciones que emprende, en este caso, cada una de las que estamos acá, pero esto se multiplica, digo, en el grupo de acción, en el grupo de FABA, en los espacios de construcción colectiva, son acciones que se van fortaleciendo y que se van multiplicando. Y la importancia de esto, de producir y contar historias desde esa perspectiva, desde la mirada propia, decíamos siempre nosotros, ¿no? Desde cada uno desde su lugar, tener esa posibilidad de acceso a los recursos y a las diferentes posibilidades, poder definir desde cada territorio las necesidades de capacitación que se tienen en base a esas realidades.
Y preparando un poco, ¿no? este espacio de conversatorio, de charla, miraba el entorno, ¿no? Y estamos participando de Ventana Sur en algunos espacios y decir, bueno, hay fuertemente un logro de acciones haber creado una sección histórica que se denomina Punto G y que trata toda la temática relativa a la perspectiva de género, a la mirada feminista. Y también hay espacios paralelos donde también se hablan, hay mentorías destinadas a mujeres, hay construcciones colectivas que tienen que ver con el audiovisual en todas partes del mundo. Y ser parte de estos espacios también nos permiten vincularnos, conocer lo que se está haciendo en otros lados y por qué no replicarlos, ¿no? Mencionar esto, ¿no? Los espacios que se dan en los mercados, por ejemplo, otros paneles. Ya el año pasado en Ventana Sur se había hecho un encuentro de mujeres que se denominó Épica y donde confluimos en un espacio físico, mujeres de Latinoamérica contando, y con esa cuestión que ya lo mencionaban las compañeras de generosidad, ¿no? De cómo se establecen esas redes donde hay una mirada generosa, proactiva y de acompañamiento a la situación y a la realidad del otro, ¿no? Como también se dio, Susana mencionó las leyes en Misiones, en Córdoba, hay otras provincias que también las tienen, y cómo se van incorporando. Fui jurado para una convocatoria en Córdoba y ya está en las bases, como también están en las bases de las convocatorias de Misiones, el tema de la paridad, ¿no? Y cómo se les da mayor puntaje a los proyectos que plantean la paridad en los equipos de trabajo. Bueno, y las que hacen y permiten esto que yo digo de lo que no podemos volver más atrás. Así que bueno, digo, traté de dar un pantallazo un poco de lo que venimos haciendo, ¿no? en esta cuestión de la militancia, de la construcción colectiva, y desde lo que nos toca también en nuestra actividad puntual, que es en la producción y en la generación de historias, ¿no? Bueno, ahora dejo el espacio y seguimos conversando. Bueno, el espacio está abierto para quienes quieran hacer algunas preguntas. Por mi parte, particularmente me quedé pensando un poco, de acuerdo a sus exposiciones, cómo conjuga esto de lo federal con lo feminista, y más que nada pensando en esto de los accesos digamos, en las diferentes partes del país, tanto a la educación como a la producción. Y ni hablar de esto de poder generar contenido desde otros puntos de vista, como una forma también de reproducir otro tipo de cultura, porque pensando que estamos todo el tiempo consumiendo mayormente tanto cine como tele, radio, o sea, ningún medio escapa de esto, historias y generando un inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, sesgado, con una visión masculina, y ni hablar de las disidencias que quedan por fuera. Me quedo pensando esto de lo potente, como decía Marisa, de unirse y de poder encontrar espacios para poder debatir y aunar fuerzas también para producir por ahí colectivamente, pero desde la política pública o de otros espacios, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿cuáles pueden ser los horizontes para poder generar un cambio por ahí más acelerado con respecto a la industria audiovisual, teniendo en cuenta todos estos puntos que mencionaron? Bueno, tomo un poquito la palabra porque es como que no sé si pensamos, por lo menos no tengo incorporado esto de los procesos acelerados. Es como que tengo tan incorporado de que los procesos se dan progresivamente y después de mucho remo y pequeñas conquistas que se fueron dando también a lo largo del tiempo en esto de lo federal.
que la verdad es que no sé si hay alguna fórmula como para acelerar estos procesos. Yo creo que la principal fórmula es el confluir en los espacios de construcción. Nosotros creemos firmemente en esto, ¿no? En esto de la construcción colectiva y cómo poder desde los territorios y desde las miradas feministas generar las demandas o plantear y proponer las políticas públicas que necesitamos. Creo que es un trabajo, y decías, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da esta confluencia de lo federal y lo feminista? Y son luchas que vienen peleando por espacio, ¿no? Por el espacio de poder estar en las mesas donde se definen las políticas públicas para todo un país, con perspectiva de género. Digo, creo que están como muy paralelos y que nos atraviesan en todos los sentidos. Y quienes confluimos aquí creo que tenemos puesta esa mirada. Ojalá los procesos puedan ser muy rápidos, más rápidos de lo que son, pero es estando, es proponiendo, eso, creo que por ahí va el camino. Sí, pensaba por ahí esto de la celeridad, retomando lo que había dicho Susana, de la deuda histórica que se tiene con las mujeres del cine. O sea, se ven cambios, es notable la presencia, es notable los pedidos, las acciones concretas. Creo que también es necesario continuar, obviamente, con las dos luchas. Y siento que durante mucho tiempo se le dejó ese lugar a la política y creo que hoy quizás se puede llegar, porque desde pedidos concretos, espacios de educación o de producción o algo más de fomento, poder igualar un poco, lo pensaba más desde... Sí, yo creo que una respuesta muy concreta política y transversalización de la perspectiva de género y diversidad en las políticas que está. Tenemos que otra. Nadie va a entregar sus privilegios alegremente, ¿no? Y hablando y retomando un poco lo que decía Lorena de esta hegemonía audiovisual, que es una hegemonía que no solamente aborda la cuestión del género, sino que también es una hegemonía que, la confluencia de distintas discriminaciones, ¿no? La discriminación racial, la discriminación de género, la discriminación por clase social, entonces, cuando vos tenés, por eso cité, les compartí esa cita, ¿no? Porque cuando hablamos de representación, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los que filman en el país? Cuando hablamos de un cine nacional, ¿de qué cine estamos hablando cuando el 80% del cine se hace en Capital Federal? Y ese 80% es el que sale afuera, además, ¿no? Hablando de esto de por dónde circulan estos discursos audiovisuales. Entonces, por eso me parece que acá es importante y decisorio la política pública en ese sentido, la decisión política, porque yo puedo pelear y luchar y batallar y puedo formar parte de Acción Mujeres del Cine, de Cartelera Feminista, puedo estar en todas las organizaciones y pelear. Ahora, se sienta uno ahí arriba y dice que esto no se puede, y por más que yo esté en las 750 organizaciones, no va a pasar. Entonces me parece que ahí hay un diálogo, primero que hay que abordar ese diálogo, porque yo recuerdo, todas las aquí presentes creo que recuerdan lo que fue la asunción de la gestión actual del Inca en diciembre,
en la ENERC, ¿no? Que sí, que se iban a atender a las cuestiones de género, ¿no? Después está bien, vino la pandemia, todo, pero lo que se hizo ha sido mínimo en relación a todo lo que se ha trabajado desde las organizaciones, ¿no? Y creo que todas las aquí presentes lo sabemos porque la venimos militando hace mucho, la cuestión federal y la cuestión de la perspectiva feminista de género y diversidad. Los últimos 2 años se ha puesto así como, ¿no? En la agenda, en nuestra agenda. Entonces, me parece que ahí la decisión política y pensar una política pública, no un concurso, una política pública transversalizada por la perspectiva de género. Entonces, porque aparte, lo recuerdo, ¿sí? Esto lo dijo el presidente cuando asumió y armó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Entonces, si nosotras como realizadoras, como productoras audiovisuales, que sabemos miramos estas señales, quiere decir que nuestras luchas, nuestras disputas, vienen por el camino que tiene que ser. O sea, nosotros venimos bien. Ahora, lo que pasa después en las provincias es disputar esos territorios, es disputar esos espacios y es disputar esas políticas públicas. Y ahí es donde las redes de los feminismos, las redes de mujeres, de las compañeras y compañeros que estamos, hay que acompañar. Ahí es donde nos tenemos que agarrar de los brazos entre todas, ¿sí? Y entre todes, y disputar esos espacios y disputar esos recursos públicos, ¿no? Porque si nosotras estamos subregistradas, imagínense las diversidades sexogenéricas que directamente no aparecen en ninguna de todas las estadísticas. Entonces me parece que ahí es donde, bueno, es una batalla. Todas sabemos que estamos en una batalla y que es así y que hay que lucharla. Pero necesitamos tener políticos, agentes públicos que estén a la altura de la historia, de los cambios de la historia. Porque la realidad de hoy ha cambiado. No es el 95 cuando salió la ley de cine. No es. Pasaron 25 años. Entonces, bueno, hay que rever y revisar. Y nosotras, desde las organizaciones de mujeres, como bien dijo recién Marisa, venimos haciendo cosas y logrando un montón de espacios. Bueno, hay que escuchar entonces a las colectivas. Porque una persona que está ubicada en un lugar de poder y de decisión que no escucha, es peor que alguien que esté, digo, ¿no? O sea, si no hay diálogo es como muy difícil construir, hacer esa conjunción de la que hablaba recién Marisa. Sí, totalmente de acuerdo. Acá Cristina en el chat dice, Genia, Susa es tal cual, parafraseando a un famoso productor, sin el Estado no se puede, con el Estado solo no alcanza porque son necesarias las políticas con perspectiva de género. Lore, ¿querías agregar algo? Sí, hay otra cosita que quería comentar, ¿no? Pensando en esto, pienso cómo desde la particularidad de las provincias, ¿no? Pensando por ahí en la experiencia de producir desde aquí, desde Santiago, hay una cuestión que yo pienso que a veces producir desde los márgenes también nos genera también, propicia que surjan otras formas de politicidades, otras formas de construir los equipos, otras formas de vincularnos, que tiene que ver con esto, con la organización, con lo comunitario, con algo que se sale un poco del esquema de este esquema tan fordista o tan jerárquico que tiene el cine industrial y que es el modelo de cine, ¿no? Porque es el modelo del cine nacional, que sería el blanco, colonial y heterosexual, ¿no? Pero que tiene esa estructura y esa jerarquía que muchos, quizás muchas también tratamos de emular. Entonces es como también pensar en no reproducir esos discursos, o esas formas de producir, o esas formas de hacer política, ¿no? Y lo pienso porque
de la experiencia en Santiago, de las pocas producciones que se realizaron, muchas de la mano de los planes de fomento, ¿no? Apoyadas, ¿no? por estas políticas públicas que garantizan que se pueda filmar, pero se realizaron con equipos muy en equidad, ¿no? Diversos. Posibilitó que estos equipos sean, o sea, yo me pongo a pensar así en el mapa de producción santiagueño, y somos muchas mujeres las que filmamos. Los equipos son bastante diversos, porque quizás por una cuestión de que, no sé, entre las mujeres nos elegimos. O sea, yo pienso en los proyectos en los que yo estuve, y siempre hubo gran cantidad o sea, fueron equipos diversos. Nunca se me pasó por la cabeza decir, no, yo quiero que sean, voy a confiar más en un varón para que me haga fotos, para que me haga, no, siempre confiando más en la persona y con una mirada capaz que más desestructurada en ese sentido, y sin esos prejuicios de género que sí nos limitan mucho, porque una de las gran limitación que tenemos las mujeres es que por ahí no se nos elige para integrar equipos de trabajo en función a estos prejuicios. Y es muy importante, porque es decir, yo hacía edición en un canal, por ejemplo, y a mí se sorprendían de que yo maneje una computadora, y uno se pone a pensar, bueno, che, que no podemos qué curioso como que el cine en su momento, las montajistas eran mujeres porque se relacionaba con la costura y cortaban a mano el celuloide, y ahora que se relaciona con la tecnología y con la computadora, que es un ámbito más masculino, ya las mujeres somos bichos raros si editamos. Digo cómo se ve aquí, no sé, quizás en otras provincias hay otras lógicas, pero en Santiago todavía hay existen todos esos prejuicios, y todo el tiempo estamos enfrentándolos y luchando contra ellos. Y volviendo al tema de la conformación de los equipos y de esa particularidad que se daba aquí, yo me junté con varias compañeras con las que trabajamos y nos pusimos a evaluar y decir, a ver, bueno, pero ¿quiénes ganaron concursos aquí o tienen alguna película realizada? Y pensamos, y somos muchas mujeres. Y también tiene que ver con esto de que quizás las producciones, ¿pero qué son? Producciones de bajo presupuesto, concursos financiados por el Estado que no dan rédito, o sea, que no son comerciales, nadie gana ni vive de eso. O sea, se termina más poniendo para terminar una película, uno termina más gastando invirtiendo en esa película y dejando todo para que le quede algo. Entonces aquí el equipo el plantel masculino, digamos, de realizadores está pensando en dónde está el dinero, ¿no? Lo comercial. Y me hace pensar algo que, bueno, una vez algo que leí en el libro de Martín Peña de Historia del Cine, donde él cuenta cómo al inicio del origen del cine, cuando era más artesanal, eran más las creadoras, y las mujeres eran más creadoras las que empezaron a hacer las primeras películas, y las que estaban en el circuito, y las que filmaban y creaban, y incluso inventaban hasta el lenguaje mismo. Y cómo cuando el cine se vuelve industrial, las mujeres quedan relegadas. Directamente quedan los que querían manejar, los que lo querían volver algo económico. Cuando se vuelve una cuestión más de poder y de ingreso, las mujeres quedan relegadas. Y muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? En el documental, en los proyectos independientes, en los espacios de producción más chicos, que para mí son los más ricos porque son los más diversos, hay mucho más paridad de género, existen las disidencias, y también hay diversidad en las formas de pensar, de construir y de filmar, y todo. Esa reflexión quería acotar. No sé si mis compañeras ven algo parecido, o les sucede también en sus provincias, o han tenido experiencias similares. Mira, yo lo que puedo aportar un poco desde este punto del país y rescatar, digo, más allá de la producción, creo que en eso, Lore, hay una coincidencia, y una coincidencia a nivel país, y vuelvo, ¿no?, sobre la potencialidad del sector organizado y confluir en estos espacios que te permiten justamente poder hablar y conocer no solo de lo que te pasa a vos en tu territorio, sino de
cómo están organizados y trabajando los compañeros de otros puntos del país, ¿no? Y en ese sentido, nada, confluir en esos espacios realmente ayuda a esta tracción y engranajes que se juntan, que mencionaba Susana, para conseguir eso. Claramente es necesaria la decisión política para que esta lucha, esta militancia propositiva, digamos, que tenemos desde el sector, pueda fluir de otra forma. Y acá en Misiones tuvimos esta particularidad, ¿no? Y que yo estoy poniendo mucho el punto, pues estamos hablando mucho sobre cómo facilita territorialmente el surgimiento de marcos normativos. Nosotros en Misiones, desde la asociación de la que soy parte, que es la red de realizadores de misiones, traccionamos por 10 años, empujamos por 10 años la ley de promoción audiovisual de Misiones. Entró varias veces a la Cámara, la volvíamos a escribir, la revisábamos, hasta que finalmente se concretó, y a raíz de esa ley surge un instituto provincial y surge fondos de fomento a la producción, espacios de capacitación, de exhibición y demás, ¿no? En Córdoba tenemos también el mismo caso, y digo, cómo esos marcos normativos son propicios para ir generando e ir avanzando gradualmente, ¿no? En esta cuestión de llegar a la política pública y que realmente sea un eje transversal, ¿no? El concepto federal de género y de diversidades. Entonces, eso es algo que empodera, que fortalece a los territorios, el contar con esos marcos, porque de alguna manera te dan cierta autonomía, cierta fuerza anexa, digamos, que te permite ir con más fuerza hacia esos otros espacios. Entonces eso, quería poner en valor esto, y cómo también es importante que desde los territorios vayamos poniendo ese foco, ¿no? En esos marcos normativos. Por ejemplo, nosotros ya estamos revisando esa ley que nosotros mismos escribimos, porque le falta claramente lo transversal de género, ¿no? Y estamos sentados escribiendo para presentar el cambio, digamos, de esa legislación. Bueno, eso, trato, ¿no? Como desde la experiencia también que uno vive desde la militancia y desde diferentes ámbitos, poder aportar, ¿no? A esta, decir, bueno, ¿cómo caminamos hacia ese fortalecimiento de una industria o de un sector audiovisual, ¿no? Lo englobemos más en el concepto de sector, así entra esto que mencionaba Lorena también, que va por fuera de lo industrial y que tiene también una potencia y una impronta importante en cada uno de los territorios. Bueno, eso. Yo quería retomar un poco lo que dice Marisa acerca de los marcos normativos, ¿no? Porque para que estos marcos normativos existan también, uno desde los espacios de militancia tiene que atravesar una cantidad de redes y redes y redes y caminos institucionales, administrativos, burocráticos, complicados, laberínticos, que hacen muy difícil ir desanudando eso, ¿no? Y es en parte quizás el 70% del trabajo que se hace desde los territorios y desde las grupas, que la mayoría del tiempo lo que hacemos son actos administrativos, porque nosotras tenemos el ojo puesto en esos dos, ¿no? O sea, quizás esta visión hegemónica no tiene la mirada permanente que tenemos nosotras en lo federal y en la perspectiva de género. Para nosotros esto es una práctica cotidiana, o sea, nosotros es algo que lo miramos todo el tiempo, que lo tenemos visible, que lo tenemos en la cuerpa, en la mente, la verdad es que lo transitamos y ya lo tenemos adentro, ¿no? Entonces es algo que realmente nos permite tener una visión de todas estas carreteras, que son muchísimas, ¿no?
para decir, bueno, que este proyecto de ley llegue desde acá, desde esta mesa donde nosotras trabajamos, hasta la presidencia del Inca, ponele, ¿no? O hasta el Consejo Deliberante, o hasta hay que hacer, no sé, lobby para que un concejal, no sé, lo presente. La verdad que hay muchísimo de gestión, de relaciones públicas, de actos administrativos, de horas y horas adelante de una máquina, de charlas, de debate, de consenso. Y eso es algo que lleva, se consume mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, mucha energía, y por eso está buenísimo que todos estos actos sean actos colectivos, ¿no? Donde yo no soy sola la que tiene, digamos, un problema en mi región. También lo es en todas las regiones del país. Entonces, cuando nos organizamos, yo creo que no solo estos actos administrativos se van ordenando, sino que también detonan las acciones políticas. Aquella acción política que no está siendo realizada, esta definición de políticas culturales en términos audiovisuales, yo no me quedaría tranquila, ¿no? Y de hecho no lo hacemos. O sea, hacemos mucha presión para que esto suceda. Vemos que algo no sucedió, hay que ir detrás, y realmente es algo que sí se hace. Y esto es un denominador común de la mayoría de las grupos que militan el feminismo audiovisual o el transfeminismo audiovisual, que es día tras día estar trabajando en pos de lograr los objetivos que nos vamos proponiendo. Después un dato que quizás, no sé si lo dijeron porque se me cortó varias veces, el 62% de las mujeres ocupamos los espacios fundamentalmente académicos, ¿no? O sea, las estudiantes de audiovisuales, docentes, espacios de gestión audiovisuales, carreras de grado, carreras de posgrado, en todo lo que es académico, nuestra participación es de un 62%. Sin embargo, en el campo laboral es exactamente al revés. Quienes acceden a los espacios laborales es el 62%, a pesar de que la formación estuvo al revés. El 62% de formación es mayoritariamente de mujeres, sin embargo el 62% es mayoritariamente de varones en el caso de el acceso a los puestos laborales. Y bueno, también una de las cosas que hay que ir, digamos, como peleando, y creo que también preparando mucho a nuestras pibas, ¿no? O sea, las que están en las universidades, todas las pibas que están en la calle ahora militando, digamos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito también, muchas de ellas comunicadoras que hacen todo su proceso en la calle con una cámara en la mano. Todas las pibas tienen que empezar a tomar los espacios de gestión, porque es como esa cocina en la que no queremos estar, pero que sí queremos ocupar, ¿no? Esa cocina donde las cosas que se cocinan son las cosas que nos importan, las de políticas públicas. Entonces, también esto de resignificar ese espacio, el espacio de la cocina. El espacio de la cocina es donde definimos presupuesto y donde queremos sentarnos a hablar. O sea, queremos sentarnos a hablar de plata, porque hablar de producción es hablar de plata, queremos sentarnos a hablar de fomento, queremos sentarnos y ocupar un espacio, el Consejo Asesor Nacional o los consejos asesores provinciales. Son espacios de gestión que hay que ocuparlos, porque si nosotros no los ocupamos, los estamos cediendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente reafirmar la idea que los espacios son de quienes les ocupan, y en ese sentido creo que desde las mesas federales de trabajo, nosotros también les compañeros, ¿no? Algunos compañeros varones se preocupan porque este espacio también exista, ¿no? O sea que, bueno, Patagonia Media Festival también nos da el festival, y va a festivales, están como ofreciendo. Antes había que pedirlo el espacio, hay que ir atrás y decir, che, toc, toc, me haces un lugarcito en algún lugar donde pueda de la programación, y así entrábamos un poco por la ventana a los festivales. Ahora el espacio se diseña, ya se piensa desde antes, se diseña el festival, y un festival se diseña con perspectiva de género. Se diseña la difusión, la distribución de una película, y ya se piensa en perspectiva de género.
Ni hablar si estamos en las provincias, no solo tenemos que pensar en el diseño y la perspectiva de género, sino el diseño de la distribución territorial, nacional, internacional y con perspectiva de género. Así que es un hermoso quilombo, compañeras. Yo quisiera saber si hay alguna de las pibas que están conectadas que tengan ganas de contar su experiencia también, más allá, para que no seamos nosotras las que hablamos, sino que nos cuenten alguna de las experiencias de las chicas, ¿no? que producen en Argentina. Sí, quienes deseen abrir el micrófono o hacer una pregunta por el chat, el espacio está abierto. Cristina dejó en el chat que se tenía que ir, pero que le resultó muy interesante la charla y muy federal, y que les agradece a todas las expositoras. Bueno, si no hay preguntas, la verdad que en lo personal me resultó súper interesante todas sus exposiciones, muy claras. Me llevo mucho para repensar y para continuar en la lucha, y agradecerles. María Ángeles, si querés dar el cierre. Sí. Bien, bueno, vamos cerrando entonces esta tercera jornada para nosotros del Patagonia Media Festival, la segunda charla que estuvo a cargo de 4 mujeres que son parte de Acción Mujeres del Cine: Mónica Muñoz, Susana Nieri, Lorena Josami, Marina Hassan, moderó Ileana Mindurri Cogley, bien digo. Así que les agradecemos a todas, a todos y a todes que estuvieron participando de esta charla, tanto en nuestras redes sociales como aquí en esta reunión de Zoom. Los invitamos a participar del autocine acá en el campus de la sede Atlántica en Viedma. La gente que esté disponible, que tenga ganas, puede acercarse hasta el campus. Es la dirección sobre Rotonda Cooperación y Ruta Provincial número 1. Como bien decíamos, para la gente que conoce por aquí es Camino a la Boca, así que lo va a encontrar, ya se están armando las estructuras para las 21:30, que arranca la proyección con el cortometraje patagónico Una parte de mí, de Indira Nieva. Luego sigue el cortometraje nacional Nena, de Celeste Lois, y cierra con el largometraje Niña Mamá, de Andrea Testa, que va a empezar a las 22 horas. Así que las esperamos a quienes quieran concurrir. Acá cerramos esta jornada de conocimiento, de experiencias, y los esperamos mañana a partir de las 17 horas, si no mal no recuerdo el horario. Perdón, a las 15, ahí me recuerdan que es a las 15, con una charla denominada El cine que nace en la comarca Viedma-Patagones. Vamos a hablar de lo local, de lo regional, así que las esperamos. Muchísimas gracias nuevamente y un abrazo para todos y para todas.